Hola nautas, yo soy el Chovy Pit. Bienvenidos a mi canal. Hoy haremos unas tortillas de harina muy ricas, muy deliciosas, de esas que están bien exquisitísimas. Van a quedar de rechupete, van a quedar Ahorita voy a darte los ingredientes, que es lo que vamos a ocupar. Pues son 500 gramos de harina, una cucharadita de Rexal, 200 gramos de manteca, una taza de agua que no está en una taza, que está en un vaso de agua, y una cucharadita de sal. Y si eres nuevo por el canal, sería de mucha ayuda si te suscribes, me regalas un like, miras todo el video, me dejas un comentario dentro de la caja de comentarios, así válgame la redundancia, ¿no? Y ahorita empezamos a hacer el proceso de las tortillas, que van a quedar de rechupete. Le ponemos la media cucharadita de Rexal a los 500 gramos de harina. La cucharada de sal también se la ponemos. Y mezclamos. Bien mezclado, bien mezcladito, que quede todo bien mezclado. Muy bien mezclado. Porque quiero que agarre una textura buena. Los 200 gramos de manteca vegetal. Aquí es uno de los trucos ya. Aquí es lo que ya literalmente vamos incorporando todo, que todo quede bien incorporado, lo que es la manteca, la sal, el Rexal, la harina, todo quede bien incorporado. Ya estamos llegando al punto del amasado. Ok, ya en este punto, así como se ve ya medio como arenosa la harina, ya está bien mezclado, todos los productos ya están bien mezclados. Esperamos, ahí vemos cómo se ve todo como granulado, así como arenoso. Esta es la textura que estábamos buscando, así, que se vea arenosito. Esto quiere decir que ya está bien incorporado la manteca, la sal, todos los ingredientes. Y nada más para echarle el agua. Un truco del agua es cuando vayan a empezar, de hecho el agua tiene que estar caliente, pero cuando empiece a salir las burbujitas, no se les alcancen a apreciar. Es el momento que ya está bien caliente el agua y es cuando se la vamos a poner al agua harina. Incorporamos el agua, lo vamos a poner de poco en poco. Les recomendaría que la empiecen a mezclar así con algo, porque si está bastante calientita el agua, para que no se quemen sus manitas, que me pasó 2 o 3 veces de quemadita de manitas. Y siempre es bueno tener así bien, que se vaya amasando y que se vaya incorporando bien. Por eso les comentaba del excesito de agua, el poquito más de agua, para que le quede bien incorporadito todo. Y vamos viendo cómo está agarrando ya la masa. Ya cuando se pueda amasar bien la masa, si sale bien, ya la podemos amasar ya aquí en una base más firme.
Así es como nos queda la masa, lisita, bien, que nos queda lisita así la masa. Lo ponemos en una vasija a reposar, de preferencia tapado con un vitapil. Vamos a hacer los testales. Aquí ya llevo varios hechos. De hecho no soy solo, me está ayudando mi esposa también, porque son un bonche y como les digo, apenas estoy haciendo los testales. Vamos a hacer los testalitos así. Pues según el tamaño del testal es más o menos la tortilla de harina, pero pues vamos a dar unas chicas también de plano, el aplanado, el aplanado, el extendido de tortillas. Y así ahorita para terminar con todos los testales. Ahorita que estén todos, seguimos para lo que es el aplanado de tortillas, la extendida de tortillas. Bueno, nautas, ya quedaron todos los testales. Como les comento, estas son mis primeras tortillas de harina que, bueno, yo ya había hecho la masa, yo hacía la masa, pero yo no hacía los testales y tampoco extendía las tortillas. Por eso digo que son mis primeras tortillas de harina, porque es la primera vez que hice testales y la primera vez que voy a extender tortillas. Se me olvidó decirles al principio que dejaran poquita harina para poder espolvorear, para extender las tortillas. Bueno, nautas, como ven, si dejamos poquita harina así, agarramos el testal y extendemos. Bueno, así he visto clase mi esposa. Ahí están quedando como guaraches, No sé por qué siento que me pasé poquita harina. Tengo la ligera sospecha. Ya quedó la primera. Bueno, ahora la prueba de fuego. Ahora vamos a cocerlas. A ver cómo nos queda. No sé si más que no la planeé bien. Digo yo, lo que no sé si lo más es que no la planeé bien. Mi esposa me ha dicho que cuando empiecen a salir los burbujitos encima de los grandes, ya volteé la tortilla. Y ahí va. La volteamos también. Oh, sí se está inflando. Sí se está inflando. Siempre me regaña mi esposa porque dice, checa la tortilla. Tiene que verse así como quemadita y le damos vuelta. Ok, ahí está. Oh, sí se infló. Bueno, y ahorita que terminamos las tortillas, ahorita las degustamos. Bueno, nautas, ya están cocidas las tortillas de harina. Ya, estas son mis primeras tortillas de harina. Ingredientes para las tortillas de harina: manteca, sal, de tu preferencia, hay muchas marcas. Igual harina, de tu preferencia, Rexal, y una tacita de agua. Esos son los ingredientes esos son los ingredientes para las tortillas de harina: manteca, sal de tu preferencia, harina también de tu preferencia, Rexal, no sé si hay varios Rexales, pero me imagino que no sé, y una taza de agua que
Está en una tacita de ahí, un vasito bien matón, pero no es taza, ¿verdad? Pero es vaso, pero sí es taza. Bueno, va otra vez. Los ingredientes para las tortillas de harina es manteca, 200 gramos de manteca. Sal, obviamente tengo más de una cucharada, pero vamos a usar nomás una cucharada. Es medio kilo de harina, harina de tu preferencia. Una cucharita de sal. Y una taza de agua. Bueno, la tengo en un vaso, ¿va? Es una taza.